En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, empezamos esta temporada 2017-2018 y bueno, como han visto ustedes en el cartel de presentación, vamos a hablar del celibato. El celibato dentro de la religión católica, bueno, en España imperante desde hace muchísimos siglos y sobre todo en la etapa de la dictadura franquista, bueno, pues casi impuesta por el dictador. Pero bueno, estamos en una nueva etapa. El Papa Francisco, bueno, pues creo que ha dado, bueno, pues una buena imagen, digo, al resto del mundo, no solo a los católicos, sino en general al mundo. Y vamos a hablar de ese celibato que un poco diferencia a la religión católica de otras. Para hablar de este celibato, bueno, tenemos a nuestro colaborador y compañero en el programa de No Somos Mayores, psicólogo, Paco Javier Montes de Oca. Buenas noches, Paco. Buenas noches, José Luis y telespectadores de nuestra querida casa. De este programa y de otros muchos, claro. De otros muchos. Y a mi derecha, bueno, pues también tenemos un buen colaborador nuestro. Ya hemos tenido muchísimas ocasiones de tenerlo por aquí, que es Antonio Melián, que es mediador familiar, son muchísimas cosas, y también pasó por la carrera sacerdotal en su momento durante 9 años, con lo cual habla con propiedad. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bien, hablamos del celibato, Antonio, porque el celibato, ¿qué significa? ¿Qué es? Pues sobre todo para el que, me imagino que la gran mayoría lo sabe, pero para el que no lo sabe. Ahí está el tema, porque es que en la historia del celibato no hay una definición clara del celibato. Esto es para empezar.
El celibato estrictamente se interpreta que no te puedes casar, y todavía más estricto que no puedes tener descendencia. O sea que en la historia del celibato ha habido momentos en que el Papa de turno ha dicho, bueno, que tienen sus historias, que están con una mujer, que vale, pero que descendencia no, o no la reconocemos. Hay casos en la historia donde venden a las mujeres de los sacerdotes y abandonan a los hijos de los sacerdotes. O sea, hay una galimatía desde el radicalismo más absoluto, como es la Iglesia vendiendo seres humanos como esclavos. O sea, es quitarse un problema de encima y quitárselo a la brava, ¿no? ¿Qué piensa Dios de todo esto y qué piensa Jesucristo, que fue el que nos habló directamente de este tema? No solamente no habló del tema del celibato, no es un tema divino, ni es un tema de fe, ni es un dogma, no es nada salvo una costumbre o una orden eclesial, un mandato eclesial, un impedimento eclesial. Pero Antonio, esa orden eclesial camina bastante en el tiempo, o sea, no es en los primeros tiempos. No. El celibato se decreta precisamente en España en el 300, a ver si te lo leo rápido, el Concilio de Tours, no recuerdo la fecha, pero 300 y pico, después de en un concilio, después de Cristo, en un concilio que se celebra en España, se decreta el celibato. Esta historia está implicada con la mujer. Y hago un breve resumen. Antes de la imposición del celibato, tenemos que el Papa primero estaba casado, Pedro. Jesús visita a la suegra de San Pedro, que está enferma, y la sana. O sea, está claro que este señor estaba casado y tenía mujer. La mayoría de los apóstoles se demuestra también en varios pasajes intrabíblicos y fuera de la Biblia en que también eran casados, es decir, no era un requisito ser célibe. Esto dicho así. Se implica el tema con el gnosticismo del siglo II y III, que entra en una especie de dualismo donde lo que es el alma es bueno, positivo y creador, y lo que es el cuerpo es negativo, destructivo y no creativo, ¿no? Creador. Independientemente que la realización de la sexualidad en el matrimonio va inspirada a una concepción por parte de la hembra, de la mujer. Entonces, no se entiende por qué toda esta historia y a qué se puede ver. Pero vamos avanzando, no solamente en el tema teológico, que los papas lo asumen como teología moral y lo imponen, hay otros papas que lo toleran y hay otros papas que lo prohíben totalmente. Y ya hay papas en el siglo 580, cuando Papa Pelagio II emplea una política en la que decimos que pasan que admiten que el cura viva con una mujer, y leo textualmente, con tal que en tanto no pasaran la propiedad de la Iglesia a sus esposas e hijos. Entonces, hay un tema económico, no solamente ético, moral, de utilidad, hay un tema económico. Hay un tema político, es decir, se maneja, se conduce lo que hoy llamamos movilidad. Hay mucha más movilidad en un célibe que en un señor que tiene que transportar toda su familia. Donde, ahora, ¿a quién mandamos de cura a Tejeda cuando el instituto más cerca está en San Mateo y los niños están en edad de instituto? Pues tenemos que elegir uno que o bien no esté casado, o que los niños sean pequeñitos, o yo no sé cómo lo arreglarían, ¿no? La mayoría de las casas de los curas son apartamentos pequeños. Tampoco servirían para tener una familia. Aquí hay muchas complicaciones. Antonio, la seguridad social de la familia.
¿Tú crees que si se hace una encuesta entre los sacerdotes, apostarían todos por quitar el celibato? ¿Te da la impresión? Yo creo que sí, todos no, hombre, hay gente que le encanta el estatus, que premia de alguna manera la diferenciación de otros oficios, es decir, los señores mayores, que no solamente ya están neutralizados en la posibilidad de casarse y para qué, y esto, ¿cómo se llama? Y los inmovilistas, que no quieren tocar absolutamente nada. O sea, ahí podríamos tener, pues eso, una duda, y es que el voto sea de 52 a 48 a favor o en contra. Claro. Y entonces, pues, se podría perder. Habría que hacer un referéndum. Habría que hacer un referéndum que si lo dejan. Palabra que está muy de moda en los últimos tiempos. Paco, bajo el punto de vista psicológico, porque cuando a un hombre o a una mujer, porque también hablamos de las hermanas, de las monjas, que también tienen que ser célibes, eso es ir contra natura, el que no puedan, porque claro, si uno vamos a la Biblia y vamos a todo, parece que se bendice la unión entre el hombre y la mujer y la descendencia de hijos, y parece que no estamos predicando con lo mismo. Independientemente de eso, me da la impresión de que es contra natura el decirle a un hombre que no en ningún momento, o a una mujer que en ningún momento tenga relación sexual o relación de convivencia con una persona, ¿no? Con otra persona de diferente sexo. Apuntando y abundando a lo que decía Antonio, se presenta una duda, y es una duda cara a nuestros y nuestras telespectadores. Claro, la gente relaciona celibato con voto de castidad, ¿sí o no? Porque claro, la gente lo relaciona, sí. Para la gente es lo mismo. Es lo mismo, claro, justamente. Entonces, efectivamente, si lo que pasa es que Antonio hizo unas excelentes aclaraciones respecto a que también es una unidad de producción, también es tema económico y tema de manejo de recursos de la comunidad y demás, ¿no? Entonces, si está relacionado con la castidad, evidentemente estamos hablando, por ejemplo, lo que decía Jung, el gran psicólogo Jung, que el erotismo está comprendido entre las altas cotas del espíritu humano y está incardinado en su propia naturaleza de ser humano, hombre o mujer, erotismo, ¿no? Con lo cual, aquellas personas que hacen un voto de castidad, además de, entre comillas, decir que no saben lo que se pierde, siendo así, siendo claro, repercute en lo que podríamos llamar estados de autorrealización personal, que uno de ellos es el ser comprendido, el estar con el otro, el trascender al otro y el mantener una relación sexual que en este caso, yo creo y apunto, no debe estar exenta del cariño, del afecto. Bueno, eso es una cuestión ya más de cada uno, más emocional, ¿no? Pero indudablemente lo que tú preguntabas, yo respondo que sí, que es una norma o es un estado de cuestión que es antinatura, ¿no? O sea, va contra la propia emotividad humana, contra las emociones y contra los fines y los objetivos propios de la autorrealización y de ser persona, en el sentido de ser persona que goza, que disfruta con el sexo, con el erotismo, y el erotismo en relación con el otro o con la otra, claro, independientemente del sexo, claro. Paco Javier Montes de Oca pasó por el seminario. En aquella época pasaba mucha gente por el seminario, no por convicción religiosa, sino por necesidad de poder estudiar, sobre todo en determinados ambientes, determinados pueblos, que la vida no era como hoy, y entonces la única posibilidad que había de poder acceder a unos estudios superiores era ingresar en el seminario. Sí. Que después también es verdad que una gran mayoría, cuando terminaron los estudios en el seminario, salían para otro lado. En tu caso, tú saliste para otro lado, pero sí. ¿Cómo veías tú en aquella época ese celibato? ¿Cómo lo veías? ¿Tú lo entendías, lo comprendías o estabas en contra de eso en el fondo? Buena pregunta. No, yo llegué a un momento, como muchos compañeros que estaban en esa situación, en el que miraban para las piernas de las mujeres.
Claro, entonces por las piernas de las mujeres, pues algo se movía dentro, ¿no? Dentro, en las entrañas y también en el tema físico. No podemos olvidar que y yo después en mi vida profesional, cuando ya uno es psicólogo y se relaciona con personas y atiende a personas, incluso en mi propia vida, en mi experiencia adolescente, y es, digamos, una consecuencia colateral con lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la pederastia, ¿no? El tema de ciertos sacerdotes que en su momento, en su época, intentaban abusar de menores, ¿no? Claro, yo conozco casos en los que, incluso en mi época, siendo yo joven, ya no estaba yo en el seminario, y siendo yo un jovencito, acabo de salir, pues tuve una cierta experiencia no agradable de un sacerdote que intentó abusar de mí. Claramente, lo digo claramente, ¿no? Yo me mantuve, pues ya que en el momento ya no estaba en el seminario, estaba afuera, evidentemente, ¿no? Y ya enseguida yo reaccioné. Pero luego en mi vida profesional me he encontrado con esas situaciones, ¿no? Y respondiendo a lo que tú me dices, evidentemente, cuando uno es joven y es adolescente y tiene las primeras poluciones nocturnas, algo pasa aquí, algo pasa que yo no le puedo dar cauce, que no lo puedo canalizar y que me lo impide un dogma, una norma, que era una norma, digamos, que no se podía cambiar, y que era inalterable y que era condición sine qua para adquirir las órdenes sagradas. Y tú lo sabes mejor que yo, voto de castidad, voto de obediencia, el de pobreza no, evidentemente, pero claro, y entonces llega el voto de pobreza también estaba por ahí, ¿no? No, las órdenes religiosas. Las órdenes, o sea, se quitaba. Órdenes religiosas. Porque a lo mejor San Francisco así lo tuvo como norma, sí, la pobreza, pero las órdenes, para coger las órdenes, voto de pobreza no hay. Los mendicantes, que eran los franciscanos. Y bueno, por otra parte, si quieres después ya ahondamos, pero lo que hablaba Antonio de los célibes y de la castidad, no es privativo de la Iglesia, ¿eh? Olvidemos que las vestales en los tiempos de Roma, consagradas al culto a Apolo, tenían la obligación de ser castas, de no tener contacto con hombres, so pena de, si ella cometía, era transgresora de la norma, era enterrada viva, y su amante lo arrojaban por la roca Carpena de Roma. O sea que, digamos que... Sí, pero se ve que todo esto es cuestión del hombre más que de cuestiones divinas, cuestiones humanas. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con Antonio Melián y con Paco Javier Montes de Oca. Nuestro tema de hoy es el celibato y todo lo que conlleva dentro de esta religión católica. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración, que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional, que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el centro comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terrazal Ogueta Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados
de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Estamos aquí en El Enfoque, estamos hablando del celibato, estamos hablando con Paco Javier Montes de Oca y con Antonio Melia. Antonio, otro de los temas que está ahí, y bueno, hablaba Paco Javier del tema de la pederastia, sobre todo abusos a menores, a niños, hablamos menores masculinos principalmente. La homosexualidad dentro del sacerdocio, porque esto siempre ha sido, lo que pasa es que antes, como tú fueras a tu casa a decirle que en la clase de gimnasia el sacerdote o el hermano ahí en la ducha te hiciera algo, pues todavía te daban un cocotazo y por decir que eso no era posible. Pero siempre ha existido la homosexualidad dentro de la iglesia, porque nos rasgamos las vestiduras, la iglesia tiene una serie de premisas contra los homosexuales, pero dentro de esa curia hay homosexuales, por lo menos desde épocas atrás. ¿Es correcto o yo estoy...? Es muy correcto, y lo que sí pues, se puede afirmar es que las hay, y en las altas esferas, más en las altísimas esferas de la iglesia, hay no solamente homosexuales, este es homosexual, aquellos dos no, lobbies, verdaderos grupos de poder, de manipuladores. Esto existe, y existe. Es verdad que no tenemos encuestas verdaderas, tenemos suposiciones, tenemos cálculos, como dice Paco. Si a mí me vienen 3 casos y sumo el mío, son 4 casos. ¿En cuántos sacerdotes? Pues ya me pierdo, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes? Y además que yo sepa que no lo son, sino me supongo que no. Hay un ocultismo total y absoluto. Claro, pero decía que se rasgaban las vestiduras, Antonio, pero porque incluso ese sacerdote homosexual no puede desarrollar su vida. Claro. Como homosexual, tiene que estar encubierto, que es cuando pasan todas esas denuncias y todo ese tipo de historia, porque está a lo mejor de repente muy coaccionado y lo hace bajo cuerda. Sí. Eso también tendría que regularse, ¿no? Está regulado de alguna manera, pero tácitamente. O sea, que hay sacerdotes que tienen por lo menos amaneramientos, figuras que le delatan de alguna forma, como si no es esto, es algo parecido. Es decir, contenemos el juicio, pero tenemos elementos para pensar y ver sus actuaciones. Hay un escándalo, por ejemplo, con niños, con jóvenes. Hay un escándalo, pero es consentido. Es decir, hay 2 hombres homosexuales, uno de ellos es sacerdote. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el delito? Claro. Que no esté en la castidad que hablaba Paco antes, que nos obliga a todos los católicos, a todos los cristianos, diría yo, porque eso sí está en el Evangelio. O sea, quien repudie a su mujer será reo de pecado. Vale, ahí está, es una máxima, pudo ser las palabras mismas de Jesucristo, o fue una interpelación que se pone posteriormente en la época gnosticista, donde decía una persona no puede estar casada y ser perfecta. O sea, cómo estaba eso, el sexo se denigraba. Y además se culpaba a la persona más débil.
Es decir, desde San Juan Crisóstomo, que decía que la mujer era lo más parecido al demonio, a San Agustín, que dijo: nada hay tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Habrá cosa más hermosa que las caricias de una mujer. Que viene este hombre que además tenía experiencia. Y mucha. Que tenía hasta un hijo. A lo mejor era cara a la ¿qué galería. ocurre? Que se hace el hombre gnóstico, entra en esa filosofía donde lo malo está en el cuerpo y lo bueno en el espíritu, y él mismo se autocondena y condena a las mujeres que más amor le dieron. ¿Por qué otras religiones han cambiado? Todos, la mayoría están perfectamente casados, los pastores, los hindúes, bueno, hay religiones anteriores a sobre todo las religiones cristianas. Sí, las religiones cristianas con Lutero y con Calvino y con toda la playa de gente que se separó abiertamente de la Iglesia en lucha frontal por quítame ya esas pajas, porque estudiosos del Vaticano de Trento que condenan solo el 25% de las propuestas de Lutero. O sea, que con buena fe se hubiera llegado a una buena negociación. No interesó ni a la Iglesia ni a las iglesias que empezaban. Aquí estaba el gran emperador, que era Carlos I, de Alemania, y V de España, o al revés, no me acuerdo cómo es la historia, y los condes y los nobles que querían unirse y necesitaban un elemento aglutinador, que eran los calvinistas y eran los luteranos y eran toda esta gente que se había separado de la Iglesia, que concedían el oro y el moro con tal de obtener su apoyo, y llegaron a Inglaterra y tuvieron nada menos que el apoyo de Enrique VIII. O sea que hay una expansión mucho más fuerte. Y una de las cuestiones que había que discutir, porque ¿dónde estaba la invención del celibato? Era fuera del celibato. Pero es que a mí, siendo cura, y entonces vamos a situarnos en la historia, entre 1963 a 1972, que me echaron, es decir, que me dijeron: tiene usted que irse, se lo dijeron muy elegantemente, e incluso presionó a alguien diciendo: tiene usted que irse de la isla, otros: tiene usted que irse de las islas. O sea que hubo un poco más y te mandan al otro continente. Hubo de continente. todo, sí, yo negocié aquello muy fácil. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Ya hubo una separación, y una separación clara era el hombre no célibe, el no celibato. Estaba claro en esta tal. Posteriormente se ha seguido avanzando y se llega a la posibilidad de que la mujer pueda ser sacerdote. El anglicanismo da el primer paso. Cuando en ¿cómo se llama? Las mujeres no pueden ser ordenadas, en el 325, en el concilio de la Odisea. Ya se condena a la mujer, cae la mujer en pecado, cuando en los evangelios, sobre todo las cartas apostólicas, San Pablo saluda a un montón de mujeres que me prometí sacar los nombres, pero bueno, yo tengo mucho tiempo ya. Había un montón de mujeres al frente de las comunidades, y se intuía que los mensajes que mandaba Pablo a esa mujer, se deduce que no hay nadie por encima de ella, con lo cual podían ser obispos. ¿Qué pasó después? Que cuando entran la figura filosófica del dualismo, el bien y el mal situado en el cuerpo y el otro en el espíritu, la mujer siempre ha sido considerada como mujer bella, cuerpo, placer, y no sigo porque ya la imaginación va por delante de mí, me imagino que todos ustedes, no tengo por qué seguir. Entonces, la mujer es un símbolo de todo esto, de Juan Crisóstomo, que lo hacen santos de mí, como San Agustín, que dice que no hay nada tan próximo al demonio como la mujer. Pero bueno, hasta que llega nada menos que Juan Pablo II, y Juan Pablo II es el único que se atreve a decir: el celibato no es esencial para el sacerdocio, no es una ley promulgada por Jesucristo.
Este lo dejó muy claro, pero cuando habló en 1993, Y han pasado años. ya habían pasado años. Entonces, a mí el obispo en esa época me dice, estate tranquilo, que en 5 años esto se va a arreglar. Los obispos tardaremos más, pero ustedes en 5 años ya hay libertad celibataria, ¿no? Te puedes quedar soltero o te puedes casar, haz lo que quieras. Se equivocó de pleno, un señor Infante Florido, se equivocó de pleno. No ha sido posible. ¿Qué va a pasar ahora con las mujeres, como las mujeres diáconos, que se van a institucionalizar, que ya está el grito en el cielo? Porque todavía queda mucha gente de los del siglos I, todavía están ahí. Y con respecto el grupo gay, que ya he dicho que hay no lo digo yo, lo he leído, que lo ha dicho la máxima autoridad de la Iglesia, que hay un lobby potente dentro de la organización vaticana que impide el avance, impide las denuncias y que ha encubierto toda esta historia. Ahora bien, yo tengo experiencias en mi pueblo y en pueblos cercanos de que realmente los acosadores no eran los sacerdotes, eran los propios padres, los hermanos, los primos, los vecinos. En todos los pueblos habían historias que se encubrían muy bien, menos en Juan Grande, que la hija más pequeña presentó la denuncia de su padre. Entonces lo condenaron bien condenado. Había relacionar, y no estoy de acuerdo contigo, Paco, relacionar, y no creo que tampoco sea tu intención, a lo mejor ha sido más mi interpretación, porque tú y yo hemos hablado del tema. Relacionar directamente ¿cómo se llama esto? La pederastia con el celibato es como muy osado. Es decir, hay curas casados de otras religiones, pederastas, y hay curas religiosos con esto también pederastas, ¿no? Hay una relación, no lo sé, hubo una persecución de la Iglesia hasta el otro día. En este momento la Iglesia tiene una posición mucho más benevolente de tú aquí y yo allí, pero como han dicho los prelados, ¿dónde están más acogidos y más queridos los homosexuales que dentro de la Iglesia, enramando el santo y organizando las procesiones? ¿Dónde están más a gusto? Entonces, lo que realmente se condena es el ejercicio de la sexualidad gay, pero no el gayismo como tal. Entonces, claro, esto dicho en general, porque ha habido obispos, ha habido curas que han arremetido duramente en España sobre todo, pero es que sabemos la categoría, y perdonen que lo diga, porque yo soy un simple licenciado en ciencias de la religión, diga que la categoría teológica del episcopado español es muy baja. Bien. Y esto no lo digo yo, lo dice un amigo tuyo, José María García, el locutor futbolístico. Butanito, que le llamaban cariñosamente. ¿Quién se lo dijo? Bueno, no lo sé. Pero el Vaticano también hizo, el Vaticano II hizo una valoración diciendo que era baja, bajitos en teología. El Papa Francisco ha cambiado mucho la historia, ¿no, Paco? Sí, lo que sucede es que, apuntando lo que decía Antonio, que dice que a lo mejor me malinterpretó, efectivamente, lo que afirmo es que el ser célibe por obligación, el imponer la castidad por obligación, porque es una obligación dogmática, es una condición sine qua non. No dogmática. Bueno, dogmática en el momento. Es decir, es un mandamiento de la Iglesia. Sí, mandamiento, o sea, quiero decir que es digamos, como una verdad absoluta. Ya, ¿no? Bueno. El imponerlo es de hecho, o puede significar un factor de riesgo desencadenante para la práctica abusadora con menores. Eso es lo que yo quiero decir. No siempre se da el caso, pero se da, ¿no? Y además, aunque digamos, el valor espiritual
que en cierto momento histórico, y por la sociedad en general y por la Iglesia, se le da a la castidad, significa y se relaciona con un mecanismo psicológico que se llama la sublimación. Es decir, renunciamos al erotismo, renunciamos al placer en pos y en busca y en razón a un bien superior. El bien superior es la divinidad, relación con Dios, el sacerdocio, ser ministro del Altísimo. Es decir, se cambia un rol espectacularmente grande y único, original y privilegiado en el mundo como ser ministro de Dios, y se cambia y se acepta de buena gana el ser célibe en pos de ese bien superior. ¿Ok? Paco, ¿te suena esta frase? Sí. Vamos a hacer un pequeño alto, Sí. y ahora continuamos, Sí. porque además los tiempos son sagrados aquí, pero continuamos con Antonio y con Paco Javier. Hacemos este alto, enseguida estamos con ustedes con este tema, este importante tema como es el celibato. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata, y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. La cafetería Churrería Los Duendes te invita en sus amplias instalaciones, situadas en el centro comercial La Minilla, a unos completos desayunos con exquisitos bocadillos, sándwiches, destacando los churros únicos fabricados con aceite de oliva y secreta fórmula de elaboración que los hace inigualables en Canarias, acompañados de un buen chocolate. Menú diario con una extensa carta de platos de la cocina canaria e internacional que complementarán sus almuerzos y cenas. Todo esto dentro de un horario ininterrumpido de 7 a 22 horas, en un ambiente familiar y de excepcional servicio, con amplia terraza exterior y 2 horas de parking gratuito. Le esperamos en el Centro Comercial La Minilla, calle Pintor Juan Guillermo. Cafetería Churrería Los Duendes, somos diferentes. Seguimos aquí en el enfoque hablando del celibato. Paco Javier comentaba que Antonio estaba haciendo, ya ahora fuera del micrófono te ha comentado lo de... Yo hacía una pregunta y era que Gregorio el Grande, que era una persona muy inteligente y tal, y entre el año 590 a 604 fue papa, dice que todo deseo sexual es malo en sí mismo. Y le preguntaba si le sonaba a él en las meditaciones mañaneras, los directores espirituales decían o no decían esta frase. Y cuando aconsejaban la mortificación de la carne, que a algunos compañeros les salían moratones, cardenales y sangre en los brazos y en la cintura. Porque iban con claro, tortura. Todo era, claro, muy bien dice Antonio, totalmente de acuerdo, ¿no?
todo es cultural, claro está, ¿no? Imposición, es decir, es condenar algo tan lindo, tan hermoso como, y no estoy hablando, ni siquiera Antonio, por supuesto, de la promiscuidad, no, ni de lo que es la hipersexualidad a la que estamos asistiendo hoy, que se ha ganado en mucha cantidad, pero en poca calidad. Se habla del macho alfa, la máquina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la querencia, estamos hablando del cariño. Dure lo que dure, a lo mejor 2 noches o 15 días o 2 años. Porque hay que tener, porque claro, alguien nos puede estar fustigando ahora, ¿no? Es decir, esta gente, no. Erotismo noble, erotismo trascendencia, el goce, que es muy lindo, de una sexualidad sana. Nada que ver con esta hipersexualidad hoy fomentada por las redes y por la pornografía y por las televisiones en la que economía. No tiene nada que Yo ver. te hacía la pregunta que al final no me contestaste. Sí, ¿El Papa Francisco ha influido en ciertos cambios en general hacia el mundo con respecto a esta Iglesia católica, a esta religión católica? Esto lo responde seguro mejor Antonio que yo, pero yo creo que, y Antonio seguro que es más docto al respecto, pero mi impresión es que no se atreve del todo. Está contenido. Algo le impide dar el paso, como tú decías, a la mujer y a más cosas. Algo, o la curia, o algunos elementos... Intereses creados dentro de la propia Iglesia. Sí, porque yo creo que... ¿Qué espera? Señores, quiéranse, ámanse. Eso no es ningún delito, ni muchísimo menos. Es, claro, todo lo contrario, ¿no? Claro. Es una cualidad humana, es una cualidad que Claro. está incardinada y que pertenece al género humano como especie. No solamente, incluso, claro, aquí podemos hablar también de lo que tú también apuntabas antes, ¿no? El sexo admitido por la Iglesia Católica, el comportamiento sexual, las relaciones matrimoniales, hacer el acto sexual Estaba controlado porque solamente era con fines reproductivos. Sí, no se podía... A mí en una época, a principios de los años 80, me venían alguna mujer joven y de buen parecer, entre otras cosas, ¿no? Me han dicho que debo confesarme por sentir el placer del orgasmo. Dicho por la Iglesia, dicho por curas. Se sentía culpable por sentir placer en el orgasmo. Mujer como receptáculo puro y duro de los placeres y de satisfacer la libido del hombre. Eso me decía. O sea que eso no solamente afecta a... Yo en los años de sacerdote decía que en el Sancta Sanctorum de la habitación matrimonial solo entra Dios y nadie más, y Dios es amor. ¿Ahí? Es que realmente, oye, teníamos una carga. Yo siempre me decía en el chiste, ¿no? Dice, yo no puedo y ustedes no van a querer. Yo voy a impedirles a ustedes en conciencia que disfruten de lo que yo estoy privado. O sea, es una especie de venganza, ¿no? La evolución de esta religión católica va por buen camino, está evolucionando o va a seguir estática, va a seguir inmóvil. Bueno, ya no hay una presunción de mayoría absoluta, ni siquiera en España. Ni siquiera en España ya somos mayoría, sobre todo de practicantes, porque claro, es que esto está inficcionado de psicología y en el sentido positivo, y sobre todo de sociología. El sociólogo se plantea, bueno, ¿quién es el creyente? Entonces interpreta que el creyente es el practicante. Y se pone a la puerta de la iglesia y cuenta a los que entran a misa y van contando durante X tiempo hasta que hagan un cómputo que diga en función de 100 qué porcentaje de los creyentes que hay en este pueblo van a misa. Entonces decían, pero usted cree, y unos viejitos que no iban nunca a misa, claro que creo. Y Dios es estupendo, no creo en ese señor que está ahí fuera. En los curas. ¿Entiendes? Sí, no creo A mí en los curas. me lo dijo un borracho una vez, yo no creo en los curas, dijo, ahí coincidimos, yo tampoco. Y se quedó el hombre ahí. Sí, no, efectivamente,
tampoco es dogma de fe creer en los curas, no es un dogma de fe. Entonces, ya me despiste. No, estábamos hablando de eso, de las creencias y de la evolución de la religión, que era lo que yo efectivamente, ahora no es minoría. Ahora incluso el Papa, en este salir a la periferia, estamos en estado de misión. El estado de misión es reconquistar otra vez, en base a las comunidades, el Evangelio. Entonces es volver a empezar en minorías, no en esa magnitud de procesiones o de peregrinaciones que al fin y al cabo, al día siguiente, seguimos en los mismos menesteres buenos o malos que teníamos hasta antes de ayer. Entonces, no hay una historia definida, hay una historia bañada de hipocresía, de mucha hipocresía. Aquello que Cristo denuncia en el Evangelio, dice, no sean como aquellos fariseos, gracias te doy, Señor, porque no soy como estos. O sea, esto existe. Mucho, sobre todo en el católico. Se da mucho también en el fanático protestante en general, las otras religiones cristianas, que también presumen de sanadores y presumen de milagreros y presumen y hacen los milagros tocando la frente y curando, ¿entiendes? Entonces, hasta que se marcharon los evangelistas de ahí, de la televisión que había, que todos los días había sanaciones, esto era un desastre, ¿no? Porque está todo el mundo enfermo. Y a lo mejor es verdad, pero bueno, ya no está así. Entonces, en el siglo VIII, un poco con la historia, dice San Bonifacio, un obispo alemán, que en Alemania casi ningún obispo o sacerdote es célibe. En el siglo VIII. ¿Ah? Tremendo. Por el Arco del Triunfo, y nunca mejor dicho. Claro. Por ahí pasaban las normas celibatarias de la Iglesia. En altas esferas. No el curita de campo, coño, que se escabullía por ahí, tenía lo suyo. No. Obispo y sacerdotes de curia. Incluso en el tema de la mujer, el tema, por ejemplo, de la violación, recuerdo algún contacto que tuve con algún sacerdote que era partidario de lo que se decía en ese momento por las popes del derecho, incluso de la psiquiatría: si ante una violación, abra usted las piernas e intente gozar. O sea, claro, por el miedo sí, por el tema, claro, tienes tu razón, porque si te resistes, puedes hacer que se excite más el violador, ¿no? Pero me lo decía un sacerdote, ¿no? Es muy duro. Se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar hablando muchísimas horas más programas sobre este tema, que bueno, yo creo que en el futuro, hombre, si la Iglesia Católica quiere evolucionar, al final esa norma que alguien en su momento puso en el año 300, pero que anteriormente no existía, esto no es una ley divina, sino es alguien o algunos que se les ocurrió por motivos económicos o por lo que fuera, de organización, de estructura, pues bueno, decir que tenía que estar el celibato ahí y que tanto monjas como sacerdotes no podían tener descendencia, ni podían casarse, ni podían tener ningún tipo de relación. Yo creo que eso, me imagino que con los años terminará por quitarse, sobre todo porque además en estos tiempos modernos un poco me parece que no viene mucho a cuento. Pero bueno, ahí está. Nosotros nos toca despedirnos de nuestros invitados. Paco Javier Montes de Oca, psicólogo, compañero de esta casa. Buenas noches, Paco, gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, a ti, a ustedes, por estar en mi casa, ¿verdad? Eso es importante. Y como no, Antonio Melián, licenciado en Ciencias de la Religión, intermediario familiar, digo intermediación familiar, que sé que también, escritor. Antonio hace muchísimas cosas y también colabora con esta casa. Lo mismo, muchas gracias por estar por aquí y desearte lo mejor y habrá más ocasiones. Bueno, muchas gracias y ya a la disposición. Gracias, Antonio. Bien, las palabras de Antonio Melián y de Paco Javier Montes de Oca nos da el punto final de este enfoque que en esta noche ha estado dedicado al celibato. Gracias y hasta la semana que viene.